Hola queridísimos todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que estén sumamente bien y para mí, como siempre, es un auténtico placer tenerlos aquí en este canal visitando y sintonizando todas estas conversaciones que tenemos. Y pues en esta ocasión quiero decirles, agradecerles mucho por su participación en este poll que hice de encuesta en donde puse 5 posibles talleres que vamos a trabajar el próximo fin de semana y ahorita vamos con el mayor porcentaje para trabajar en el astral y poder precipitar resultados aquí en esta realidad y más o menos pues esto quiere decir que vamos a trabajar en el astral. Y esta técnica que yo les voy a compartir nos va a enseñar a viajar a otras dimensiones para acceder a esa información que a veces y siempre es requerida aquí en la Tierra. Eh, y sobre todo, una de las cosas que nos han detenido en precipitar la información ha sido cuando no estamos libres de karma, cuando el karma o cuando ciertos bloqueos relacionados con una creencia o una idea karmática nos está deteniendo el poder precipitar todas estas no sé, bondades de estas técnicas que son cercanas y que mucha gente las describe como la ley de la atracción, pero no es nada más eso y no estamos nada más en ello. Y bueno, pues lo que contiene este taller también va a ser una clase muy específica de interpretación de todos estos símbolos, porque una vez que bajamos la información, pues también hay que saber cómo vamos a interpretar cada símbolo, ¿no? Y que son a veces arquetipos psicológicos, pero no siempre. Entonces, a veces son cuestiones o símbolos muy usados en la espiritualidad y en el conocimiento que había permanecido oculto hasta últimas fechas en donde ya tenemos esta gran apertura de información y ya llega a nosotros todo aquello que supuestamente teníamos oculto antes, pero justo se han develado las cosas, se han corrido los velos gracias a el trabajo que muchos de nosotros hemos estado haciendo y muchos de nuestros familiares cósmicos que desde su casa están también proyectando conciencia y energía y trabajando con nosotros desde una conexión, digamos, remota, pero que sigue siendo hacia un bien colectivo. Entonces, todos estos workshops que estoy proponiendo para trabajar con ustedes son precisamente con la intención de que lo podamos usar para un bienestar colectivo y una sanación colectiva para elevar esta conciencia, ¿no? Para ya de una vez terminar de elevar esta conciencia que, híjole, cómo se resiste, ¿verdad? Cómo hay resistencia alrededor, pero bueno, ahí vamos, estoy positiva en ello. Y bueno, pues este clip era más o menos para decirles cómo vamos. Os lo voy a dejar todavía el día de hoy por si quieren votar por algún otro. Ahí puse la descripción de cada uno. Y si quieren votar por algún otro o algo así, pues digo, lo pueden hacer. Los invito a hacerlo durante este último día, ya que mañana abro ya el link para que ustedes puedan acceder a los boletos si no están en México o si están en otros países, si nos cuesta trabajo hacer como cualquier transacción, ¿no? Hoy en día cobran muchas comisiones, pero no importa, esto es solamente una cooperación simbólica para que yo pueda realmente dedicarle el tiempo necesario para poder hacer pues esta maravilla. Y de hecho, de esto les quería yo hablar, que no son cosas que tenga yo ya preparadas de antemano. Usualmente es información que me está llegando, es como una apertura
temporal de una conexión en donde usualmente me van diciendo cómo tiene que ser y qué tipo de información va a bajar, y no es algo que yo tenga ya premeditado. O sea, realmente los temas de estos workshops fueron dados por mí en una especie de, en un estado de conciencia en donde no podía intervenir ningún otro pensamiento terreno o terrestre, sino que estaba yo como con esta recepción abierta, esta disposición. Entonces baja esta energía que no siempre es así, y no me dan la información completa. No es que me dijeron, así vas a trabajar y esta va a ser la técnica y así lo vas a hacer. Todavía no lo sé, estoy en la espera de recibir esta información, que usualmente lo recibo horas previas al workshop. Entonces no es algo que yo pueda explicar más de cómo va a ser esta técnica, porque es algo que recibo exactamente cuando va a ser el momento adecuado. Ellos me dieron también las fechas, y entonces es como, ok, estamos de acuerdo que se va a establecer una conexión en ese momento, y entonces va a bajar esta información necesaria. Y usualmente así es como funcionan las canalizaciones. Las canalizaciones, a partir de que estás trabajando constantemente con esclarecer tu mente y estar en una situación de conciencia específica para tener justo la apertura a esa conexión, y entonces se recibe información. A veces es fragmentaria, a veces es solamente limitada a lo que necesitas exclusivamente saber en ese momento, y a veces no entran en detalles como uno quisiera, y a veces sí, a veces uno puede establecer una conversación con ellos y hacer preguntas y recibir las respuestas, pero también depende de la disposición que tenga nuestro cuerpo en ese momento para sostener las frecuencias a las que esto se refiere. Entonces yo tengo que hacer una preparación, pero esto es algo muy personal y puede cambiar también con cada uno de ustedes. No todos tienen que tener una preparación para conectar, ¿no? Hay personas que lo pueden hacer realmente sin ninguna muletilla, sin ninguna técnica previa o sin ninguna preparación. Yo sí necesito tener varios días de cierto tipo de alimentación, de cierto tipo de estado de conciencia, de preparación, de información también. O sea, donde tengo que conectar con cierto tipo de información que circula en las redes, y después, evidentemente, entonces se hace este trabajo de conectar a nivel almático con la conciencia divina de mi propia alma, como debe de ser. Y ya que estás en este centro, a lo mejor usualmente se da para mí esta conexión, y se abre este momento en donde puedo terminar de bajar la información de qué es lo que vamos a trabajar y cómo se va a trabajar. Entonces es algo muy bonito. Yo creo que la mayoría de los canalizadores trabajan de esta forma. Ya es algo muy normal que todos nosotros estemos trabajando con estas cuestiones energéticas y de conciencia y de multidimensionalidad. Ya tenemos mucha información, de verdad que hay mucha información de cómo a nivel cuántico, a nivel matemático, a nivel psicológico funcionan todos estos aspectos que estamos trabajando en este mundo espiritual. Y ya existe incluso mucha información científica que respalda todas estas técnicas y estas maneras de trabajar. Entonces, pues muy feliz estoy de que vamos a trabajar juntos en este workshop, y parece ser que lo que va a venir y lo que tenemos que trabajar evidentemente es cómo hacer este trabajo en el astral para precipitar cosas. Yo lo único que les puedo compartir en este momento, así para emocionarlos más, es que en una ocasión yo no sabía que trabajaba en estos estados mientras duermo, pero en una ocasión me despertó un ruido muy fuerte y
Bueno, ok, cabe mencionar que sucedió algo. Bueno, son cosas que pasan en nuestras vidas, en la vida de todos nosotros. A veces estamos expuestos al contraste y a la dualidad, y yo, por cosas del destino, y me queda muy claro que también fui guiada espiritualmente a rentar un apartamento, una habitación en un apartamento compartido en Italia cuando vivía yo en Roma con otras dos chicas, una de ellas con esquizofrenia, lo cual yo no sabía que era así hasta que ya estaba yo viviendo ahí, hasta que ya había yo firmado un contrato. Y la otra era mi compañera del programa de maestría que estaba yo estudiando en Roma, y evidentemente por ahí fue que hice esta conexión, pero ella, como es de China, no tiene esta cultura, ni tenía tampoco tanta comunicación con la otra señora italiana que vivía en este lugar, que es la que tenía esquizofrenia. Entonces era como que algo que no, ella no me pudo explicar o no me lo dijo, no, simplemente no me lo dijo. Y pues yo llegué allí, o sea, lo único que ella mencionó es, no hagas caso, es como, a veces se comporta como una niña pequeña, pero eso es todo, ¿no? Y entonces yo, o sea, como algo, como una característica que cualquiera podría tener, no sé, o sea, no lo tomé tan en serio. Bueno, el punto es que una de estas noches, en varias ocasiones anteriores, ella me había despertado llorando, o porque la escuchaba yo llorar en su habitación o en la cocina, que era el lugar común, y entonces era un poco, no sé, escalofriante de pronto a las 3 de la mañana despertarte escuchando unos llantos. Y entonces yo empecé a hacer técnicas conscientes aquí y ahora, pues, o sea, yo como Alesa empecé a enviarle energía positiva y empecé a trabajar un poco con algunas fórmulas de sanación que son conocidas dentro de la cábala y que existen y que están allí y que las podemos utilizar quienes tenemos ese conocimiento, quienes hemos estudiado ello. Y entonces empecé a enviar esta sanación. Pero esta noche en particular, que es la que yo les quiero platicar, me despertó un ruido, un estruendo. Por supuesto que es algo que dudo de dónde viene este estruendo, porque no había evidencia de que algo se hubiera caído ni que nada hubiera pasado en la casa realmente. Y además yo no me pude despertar 100%. Fue como que mi conciencia un poquito regresó del sueño a esta realidad, pero al mismo tiempo seguía yo dormida. No sé si es, o sea, no sé, la conciencia atravesó a cierto otro nivel, pero seguía yo estando dormida. Y en ese momento me di cuenta, porque empecé a escuchar, o sea, la mitad de mi conciencia seguía en un estado alfa, en donde yo podía escuchar la voz de Mijael Arcángel, bendito sea, y mi propia voz, batallando con una entidad que estaba allí en esta casa. No me desperté del todo, sino que fue como, algo me hizo tener como esta conciencia de poder escuchar esa conversación, pero mi cuerpo físico seguía dormido y mi conciencia como que tuvo este desdoblamiento de darse cuenta, o sea, mi conciencia terrestre pudo darse cuenta de que algo estaba sucediendo en el astral a otro nivel, y entonces me volví a dormir. Pero al día siguiente, que vaya, o sea, me acuerdo de esto, salgo a ver que no sucedió nada, que no hubo ningún estruendo realmente allá afuera, que no sucedió nada. Y veo a esta persona con esquizofrenia mucho más tranquila, mucho más cambiada, como un poco más normal, digámoslo así, si se permite este concepto de mencionar de esta forma, ¿no? O sea, normal.
y vaya, hasta contenta un poco, ¿no? Y yo me acuerdo que hubo un estruendo, empiezo a buscar de dónde pudo haber salido, no hay nada, no hay evidencia de nada. Y también recuerdo esta conversación en donde me parece que estábamos trabajando juntos el ángel, la mayor protección, y yo y algunos otros ángeles, porque hay que tener en cuenta que Mijael Arcángel tiene a su mando, a su comando, a su petición, legiones enteras de ángeles protectores que trabajan justo con la ¿cómo se dirá? El exorcismo de entidades del planeta Tierra, de entidades que no siempre son positivas, pueden ser demonios, etcétera. Y una de las cuestiones que se plantean cuando una persona tiene esquizofrenia es que a lo mejor se le pegan ciertas entidades y a lo mejor estas son las que la hacen cambiar de personalidad o como sea, ¿no? Pueden escindir su propia personalidad y mandar su mente hacia otro espacio de su conciencia y puede poseerlo otra conciencia, otra frecuencia, ¿no? Claro que es muy cuestionable todo esto, yo solo estoy mencionando teorías que hay alrededor y estoy contándoles mi experiencia personal de cómo sentí esta cuestión. Yo siempre he tenido una manera muy precisa de darme cuenta, de sentir cuando se trata de un sueño provocado en mi neurología, en mi cerebro, cuando es como un deseo que quiero concluir, como lo explicaba Freud. Sigmund Freud explicaba que los sueños a veces es porque uno quiere realmente concluir un deseo específico y que por eso se filtra en el sueño no sé, estas imágenes. Pero también creo yo que es posible tomar en cuenta hoy en día que quizás también se trata de otras realidades, ¿no? De acceder a otras realidades. Y yo me he dado cuenta de esto. Yo soy, como les digo, volviendo a esto que mencioné al principio, estoy muy segura de cuando esto es un sueño que fue creado por mi cerebro, o cuando esto se trata de un viaje astral, o cuando esto se trata de un contacto multidimensional en donde estoy viajando a otra dimensión y estoy haciendo otras cosas. Y esto lo explica también teóricamente la Cábala, lo explica también, creo yo, la ciencia espiritual, o sea, cuando uno está utilizando científicamente teorías que se pueden aplicar a lo espiritual, o que pueden explicar estos fenómenos espirituales, la parapsicología, por supuesto, y otras tantas teorías esotéricas y alternas, depende de lo que ustedes crean y a donde ustedes permitan que su frecuencia se alinee, porque siempre va a ser así, siempre vamos a alinearnos y vamos a creer lo que es un match para nosotros, lo que es realmente algo que concuerda con nuestro pensamiento también y con nuestras emociones. No es nada más a nivel de resonancia, sino a nivel de idea. La idea está creando esa frecuencia y está conectando con esa resonancia también. Entonces, a lo que iba yo es que la experiencia que tuve fue que sí, evidentemente a veces nosotros estamos trabajando en el astral para liberar ciertas energías, ciertas entidades, o para simplemente traer información y poder trabajar con ella en otro nivel, o sea, cuando nos es útil. Evidentemente yo estaba pidiendo a los ángeles protección para mí, y no nada más para mí, sino para estas personas con las que yo vivía en casa, para que la situación fuera una situación
agradable de vivienda y para poder ayudar a las personas en donde he sido puesta, porque si yo fui puesta en este lugar, ha sido por una razón específica y yo no la voy a cuestionar, simplemente la iba yo a aceptar y me iba yo a alinear con lo que estuviera allí, porque ni siquiera se me preguntó, ni siquiera se me informó si yo estaba de acuerdo con esta situación. Entonces, esto para mí es evidentemente divinamente guiado y yo estaba ahí por alguna razón y simplemente pedí la protección y ayudaba en lo que podía a nivel físico, a nivel 3D, pero evidentemente fui puesta allí para hacer otro tipo de trabajo, cosa que a partir de esto lo hice consciente y empecé a trabajar de una manera más consciente digamos, con esta oportunidad o con esta manera de percibir las cosas. Entonces creo que mi alma, en cierta forma, ha elegido esta situación también y trabajar desde este nivel con las energías. Es un tema delicado porque evidentemente puede desatar mucho debate, pero qué lindo que exista esta posibilidad y que nosotros estemos abiertos a aceptar esta información desde la resonancia y desde nuestro corazón y que sí, está bien cuestionarlo todo, está muy bien señalar las posibilidades o las imposibilidades o los límites que nuestro cerebro nos hace creer que tenemos, pero realmente cuando estás alineado con tu centro sabes que tu cuerpo físico incluso puede romper ciertos límites y pues ahora no sabemos la conciencia que tanto podría romper o si existen límites para la conciencia, para el alma y para la energía del universo. Quizás ni siquiera existen estos límites. Entonces yo los invito a que vean esto con el corazón abierto, con la mente abierta y que se inscriban a este workshop porque va a ser muy interesante saber qué es lo que ustedes están trabajando y cuáles han sido sus experiencias y cómo están abordando estas historias también. Me encantaría saberlo, entonces les mando millones de bendiciones. Como siempre, por favor, suscríbanse al canal porque muchas veces ven mi contenido pero no se suscriben, entonces esto también me ayuda muchísimo, aunque no lo crean, porque de esta forma puedo yo seguir haciendo estos videos, además de ser una motivación muy grande para darme cuenta también a nivel terrestre que de algo sirve lo que estoy haciendo y de algo sirve pues el esfuerzo y el tiempo que invierto en hacer este tipo de cosas. También eso es como un gran incentivo humano para nosotros y es reconocimiento, entonces, y es amor, es dar amor incondicional también. Entonces yo les envío millones de bendiciones, muchísimo amor incondicional, infinito amor incondicional y nada, los espero para el workshop la próxima semana. Ya saben, este miércoles abro el boleto ya bien, así que tienen solo un día más para hacer sus votaciones, pero creo que estamos dirigidos hacia este tema, ¿cierto? Entonces les mando ahora sí muchas bendiciones, los amo con el alma, estamos en contacto.